Bolo Yeung, la leyenda de las artes marciales que una vez infundió miedo en la pantalla, el rival inmortal de Bruce Lee, y el villano icónico del cine de artes marciales de Hong Kong, cumple ahora 79 años. Tras décadas de silencio, finalmente lo ha roto, revelando un secreto que el público de todo el mundo siempre ha sospechado. ¿Qué impulsó al monstruo musculoso de antaño a hablar ahora? Bienvenidos a nuestro canal donde la verdad y la emoción se revelan tras el halo de la leyenda. Durante décadas, el nombre de Bolo Yeung estuvo rodeado de un aura de misterio. Para millones de espectadores de todo el mundo, él fue el villano implacable, el rival musculoso que se enfrentaba a Bruce Lee en Enter the Dragon, o que intimidaba a Jean-Claude Van Damme en Bloodsport. Su físico imponente y su mirada fría lo convirtieron en un ícono de los antagonistas del cine de artes marciales. Sin embargo, tras los focos y los músculos de acero, siempre hubo un silencio pesado. Un hombre que rara vez hablaba de sí mismo, que parecía preferir el anonimato a pesar de su fama. Hoy, con 79 años, ese silencio se rompió. Con voz pausada marcada por los años, Bolo Yeung decidió hablar y al hacerlo reveló lo que tantos habían sospechado, pero nunca habían escuchado de su boca. La gente me veía como un monstruo en la pantalla, pero yo no era ese hombre. Ahora, en esta etapa de mi vida, quiero que el mundo sepa quién soy realmente, confesó. Sus palabras sencillas pero profundas resonaron como un eco inesperado en la memoria de quienes lo habían admirado durante generaciones. El momento fue casi cinematográfico. Un hombre mayor con el rostro surcado por arrugas que cuentan tantas batallas como sus películas, sentado frente a una cámara modesta, sin luces espectaculares ni maquillaje de estudio. Allí, sin el disfraz del villano, sin el peso de un personaje, apareció Bolo Yeung en su forma más humana. Y lo que dijo no solo sorprendió, sino que también conmovió. En su relato, Bolo admitió que el silencio de tantos años no fue casualidad, sino una elección nacida del dolor y de la incomodidad. Ser visto siempre como el malo dejó huellas. La gente no quería conocer a Yang Se, quería a Bolo el villano. Y yo me perdí en esa sombra, explicó con una honestidad desarmante. Esta confesión tocó fibras sensibles, porque por primera vez dejaba entrever lo difícil que había sido cargar con una identidad cinematográfica que lo opacaba como persona. Lo impactante de sus palabras no fue solo lo que revelaban, sino la forma en que lo hacía sin rencor, sin dramatismos innecesarios, con la serenidad de alguien que ya no teme mostrarse vulnerable. No soy un monstruo. Nunca lo fui. Soy un hombre que trabajó duro, que amó su arte, pero que pagó un precio por ello, declaró, dejando entrever que detrás de cada mirada intimidante en pantalla había un ser humano con sueños, miedos y heridas. Los recuerdos de sus primeros años en el cine también salieron a la luz. Bolo habló de cómo, siendo un joven culturista con sueños sencillos, jamás imaginó que sería encasillado de por vida en papeles de villano. El físico que me dio reconocimiento también me encadenó. Nadie quería ver al héroe en mí, solo al antagonista. Y con el tiempo ese papel se volvió una prisión, relató. Esa frase cargada de nostalgia revelaba un dolor que había permanecido oculto durante décadas. El público, acostumbrado a la figura imponente y desafiante, difícilmente podía imaginar la soledad que acompañaba a esa imagen. Bolo reconoció que muchas veces se sintió aislado, como si su fama fuera un muro que lo alejaba del contacto humano verdadero. Era admirado, sí, pero no comprendido, confesó. Y en esa frase quedó encapsulado el peso de una vida bajo los reflectores. Con 79 años, su mirada hacia el pasado no fue de arrepentimiento total, sino de una especie de aceptación. Admitió que aunque había sufrido por los estereotipos y las etiquetas, también estaba agradecido por la oportunidad de haber dejado una huella imborrable en la historia del cine de artes marciales. No todos tienen la suerte de ser recordados. Yo lo soy, aunque sea como el villano. Y hoy quiero que sepan que detrás de ese villano había un hombre que también buscaba ser comprendido, afirmó con una leve sonrisa. La confesión de Bolo Yeung a esta edad tiene un poder especial porque no es la declaración de alguien en busca de fama ni de polémica, sino la de un hombre que ha vivido lo suficiente para querer liberarse de las cadenas del pasado.
Sus palabras no son un ajuste de cuentas, sino una necesidad de verdad. Una verdad que humaniza al ícono y lo acerca más que nunca a sus seguidores. Al final de este primer capítulo de su confesión, quedó claro que Bolo Yeung ya no es solo el monstruo de músculos que el cine creó, sino un ser humano que a las puertas de los 80 años se permite ser vulnerable y auténtico. Y esa autenticidad, más que cualquier papel que haya interpretado, es lo que lo convierte hoy en un verdadero gigante. Antes de convertirse en el temido antagonista de Bruce Lee, en Enter the Dragon, o en el rival feroz de Jean-Claude Van Damme en Bloodsport, Bolo Yeung fue simplemente Yang Se, un niño nacido en Guangzhou, China, en 1946. Su infancia estuvo lejos del glamour de Hollywood. Creció en un hogar humilde, en una época marcada por las dificultades sociales y económicas. Desde pequeño conoció el esfuerzo, la carencia y la disciplina como únicas herramientas para sobrevivir. Los relatos de su niñez muestran a un joven inquieto de carácter fuerte que buscaba en el deporte una vía de escape a la dureza de la vida cotidiana. No había lujos ni comodidades. Lo que sí había era una profunda determinación. A los 10 años comenzó a practicar artes marciales tradicionales chinas, inspirado por los maestros locales y por el deseo de forjar un cuerpo y una mente resistentes. Ese fue el inicio de una pasión que lo acompañaría toda la vida. Con el tiempo su interés se trasladó también al culturismo. En una época en la que en China no era común ver cuerpos musculosos al estilo occidental Yang Se, empezó a moldear el suyo con pesas rudimentarias y rutinas autodidactas. El gimnasio se convirtió en su santuario y la transformación de su físico no tardó en llamar la atención. Sus músculos, que parecían de acero, comenzaron a darle un apodo que lo marcaría para siempre: el monstruo de músculos. En la década de los 60 su talento lo llevó a participar en competiciones de culturismo en Hong Kong, donde rápidamente destacó como uno de los mejores físico-culturistas del país. Durante varios años fue campeón del título de Mr. Hong Kong, reconocimiento que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. No solo era un atleta, era un símbolo de fuerza en un entorno donde la imagen del cuerpo perfecto empezaba a cobrar relevancia. El salto al cine fue casi inevitable. Su físico imponente lo hacía destacar en un instante, y pronto los directores de películas de acción pusieron los ojos en él. Al principio eran papeles pequeños, roles secundarios, que apenas tenían diálogo, pero que servían para mostrar su figura intimidante en pantalla. Poco a poco Bolo fue consolidando un estilo propio. No necesitaba muchas palabras para imponerse. Bastaba su presencia, su mirada penetrante y su musculatura que parecía invulnerable. Sin embargo, ese ascenso no estuvo libre de sacrificios. Bolo recordaba cómo entrenaba sin descanso incluso cuando su cuerpo estaba agotado. El dolor era parte del proceso. Cada día en el gimnasio era una batalla contra mis propios límites, confesó. Ese nivel de disciplina heredado de su infancia dura fue lo que lo diferenció de muchos otros. Mientras otros buscaban la fama rápida, él se dedicaba a construir una fortaleza física y mental que lo acompañaría toda la vida. El encuentro con el cine de artes marciales de Hong Kong fue decisivo. En los años 70 la industria cinematográfica local vivía un auge y necesitaba figuras capaces de encarnar tanto héroes como villanos. El físico de Bolo, unido a sus conocimientos de artes marciales y a su experiencia en culturismo, lo convirtieron en el candidato perfecto para papeles de antagonista. Así nació la figura cinematográfica que marcaría generaciones: el enemigo musculoso e implacable que ponía a prueba al héroe. Su apodo Bolo surgió precisamente en esta época y con él nació el mito. Aunque Yang Se era su verdadero nombre, el mundo lo conocería para siempre como Bolo Yeung, un nombre que evocaba poder y dureza. Con cada película su reputación crecía. Ya no era solo un culturista exitoso, sino un actor con un estilo inconfundible. Lo fascinante de su historia es como un niño que creció en la pobreza, enfrentando limitaciones de todo tipo, logró reinventarse hasta convertirse en un ícono internacional. No fue un camino fácil. Detrás de cada músculo había horas de dolor, de disciplina extrema, de sacrificios personales. Pero también había un sueño de mostrar que incluso con orígenes humildes,
se podía llegar lejos. En esta etapa de su vida, Bolo todavía no imaginaba el impacto que tendría su imagen en el mundo. Para él actuar era un trabajo, una forma de aprovechar lo que había construido con esfuerzo. Lo que nunca anticipó fue que ese físico, esa mirada y ese estilo lo convertirían en una leyenda del cine de acción, aunque bajo la sombra constante del papel de villano. La transformación de Jang Se en Bolo Yeong fue en muchos sentidos la historia de un renacimiento del niño pobre que buscaba un escape al hombre que se convirtió en símbolo de fuerza y miedo en la pantalla grande. Y aunque en el futuro pagaría un precio por esa etiqueta en este capítulo de su vida, lo que dominaba era la satisfacción de haber vencido las adversidades y haber alcanzado un lugar impensado en la historia del cine. Si en su juventud, Jang Se se había forjado como Bolo Yeong, el monstruo de músculos que llamó la atención del cine de Hong Kong, fue en la pantalla grande donde su destino quedó sellado. Y entre todos los momentos de su carrera, ninguno brilló tanto como su encuentro con el inmortal Bruce Lee en la legendaria película Enter the Dragon, 1973. Ese fue el instante en que un hombre desconocido fuera de Asia se transformó en ícono mundial. Bolo recordó con detalle aquel rodaje. Bruce Lee, ya convertido en una superestrella internacional, lo eligió personalmente para ser parte del elenco. Él quería a alguien que pudiera intimidar físicamente al público, un antagonista que se sintiera real. Y cuando me vio supo que yo era ese hombre, confesó Jung, en una de sus pocas entrevistas sobre el tema. Para él trabajar con Lee fue tanto un honor como una prueba. Debía demostrar que no era solo músculos, sino también disciplina marcial. En Enter the Dragon la presencia de Bolo fue breve en tiempo pero inmensa en impacto. Su personaje brutal y despiadado se convirtió en una de las imágenes más icónicas del cine de artes marciales. La escena en la que se enfrenta a varios oponentes y los derriba con una facilidad aterradora quedó grabada en la memoria de generaciones. No hacía falta diálogo, su cuerpo, su mirada y sus gestos bastaban para transmitir la esencia de un villano imparable. Lo que pocos sabían era la relación fuera de cámara entre Bruce Lee y Bolo. Ambos compartían entrenamientos durante los descansos del rodaje. Bolo admiraba profundamente la velocidad, la filosofía y la precisión de Lee. Él era un rayo. Yo era fuerza bruta, pero él era la tormenta completa, relató. Esos momentos de camaradería dejaron en Bolo un recuerdo imborrable haber compartido no solo escenas, sino también la pasión por las artes marciales con el hombre que revolucionó el género. Tras la muerte inesperada de Bruce Lee, Bolo quedó marcado por la sensación de haber sido testigo de algo único. Trabajar con él fue como ver arder una estrella fugaz. Brilló tan intensamente que aún hoy su luz nos alcanza, declaró con voz emocionada. Esa experiencia lo consolidó no solo como actor, sino también como parte de una historia cinematográfica irrepetible. Pero la carrera de Bolo no se detuvo allí. En los años 80 y 90 encontró en Hollywood una nueva plataforma que lo convirtió en antagonista recurrente frente a otras leyendas del género. Su rol más recordado fue sin duda en Bloodsport 1988, donde interpretó a Chong Li, el luchador temible, que se enfrentaba a Frank Dux encarnado por Jean-Claude Van Damme. Esa película no solo catapultó a Van Damme al estrellato, sino que también consolidó a Bolo como el villano definitivo de una generación. La pelea final entre Chong Li y Frank Dux se convirtió en una de las escenas más recordadas del cine de acción de los 80. Los gritos de Chongka Chong Li, Chong Leas, Li resonaban como un coro que inmortalizó al personaje. Y aunque al final fue derrotado, Bolo se robó la película con su imponente presencia. Su nombre quedó asociado para siempre al papel del antagonista brutal, despiadado y aparentemente invencible. Otros títulos como Double, Impact 1991, donde volvió a enfrentarse a Van Damme, reforzaron su estatus como el enemigo favorito del público. En cada producción su papel no variaba mucho, el villano musculoso que parecía imposible de vencer. Y sin embargo esa repetición nunca restó impacto. Por el contrario, creó un arquetipo tan fuerte que se convirtió en parte de la memoria colectiva del cine de acción. Bolo reconoció que aunque siempre fuese encasillado en papeles de villano, esas batallas ficticias
le dieron un lugar que pocos alcanzan, el de la eternidad en la pantalla. Cada vez que alguien me ve luchar contra Bruce Lee o Van Damme, es como si el tiempo no hubiera pasado. Esa es la magia del cine, reflexionó. La paradoja de su legado es evidente: nunca fue el héroe. Nunca fue el protagonista que salva el día, pero su presencia en escena fue tan poderosa que terminó siendo inolvidable. Villano o no, Bolo Yeung encarnó la figura del rival perfecto, aquel que hace brillar aún más al héroe. Y en esa dinámica construyó su propia leyenda. Hoy, al recordar esas batallas inmortales, Bolo no habla con resentimiento sino con orgullo. Sabe que cada enfrentamiento filmado no fue solo un espectáculo de acción, sino un pedazo de historia del cine que seguirá vivo mucho después de que él ya no esté. Puede que siempre haya sido el malo en las películas, pero fui parte de algo que cambió la vida de millones, dijo con una sonrisa serena. Ser recordado como uno de los villanos más icónicos del cine de artes marciales puede parecer un honor indiscutible. Sin embargo, para Bolo Yeung, esa misma fama que lo convirtió en un mito también fue la fuente de sus mayores heridas. Detrás del reconocimiento de los aplausos y de la admiración del público se escondía un precio silencioso: la incomprensión y la soledad. Bolo confesó que a lo largo de su carrera, el peso de haber sido encasillado como el malo fue una carga que nunca logró soltar del todo. La gente no veía a Yang Se, solo veía a Bolo el monstruo. Para el público yo siempre era el villano, incluso fuera de la pantalla, relató con voz pausada. Esa etiqueta lo persiguió durante décadas, moldeando no solo su carrera, sino también su vida personal. El problema no era solo el tipo de papeles que recibía, sino cómo esa imagen se trasladaba al mundo real. En entrevistas contó que incluso en la calle fanáticos lo miraban con recelo, como si fuera tan intimidante y cruel como sus personajes. Muchos niños se escondían detrás de sus padres al verlo, y algunos adultos lo trataban con desconfianza. Esa confusión entre el actor y el personaje lo hizo sentir atrapado en una identidad que no le pertenecía del todo. La industria cinematográfica, lejos de ayudar, reforzó ese encasillamiento. Una vez que un actor encaja en un rol que funciona rara vez, se le permite salir de él. En el caso de Bolo, su físico y su presencia lo condenaron a ser siempre el antagonista, el enemigo final, el obstáculo que el héroe debía vencer. Esa repetición, aunque le dio trabajo constante, también lo privó de mostrar otras facetas artísticas y humanas. Yo también podía ser el mentor, el hombre sabio, incluso el héroe. Pero nadie me dio esa oportunidad, lamentó. Ese estigma repercutió también en su vida íntima. Bolo contó que muchas veces, incluso en su círculo social, las personas esperaban de él una personalidad dura, implacable, casi inhumana. Pero en realidad él era un hombre reservado, amante de la calma y de la familia, alguien que disfrutaba más de la tranquilidad de su hogar que de los reflectores. Esa brecha entre lo que era y lo que los demás esperaban de él lo sumió en largos periodos de aislamiento. Con el paso del tiempo, la soledad se volvió una compañera inevitable. Aunque fue parte de grandes producciones, rara vez se le reconoció con premios o elogios críticos. Su fama estaba asociada al miedo que generaba en pantalla, no al hombre detrás del personaje. Esa falta de reconocimiento genuino lo llevó a preguntarse en más de una ocasión si el precio de la notoriedad había valido la pena. El mundo me conocía, pero no me veía, resumió con un dejo de tristeza. En entrevistas más recientes, Bolo también habló del dolor de haber sido testigo de cómo sus compañeros de generación alcanzaban estatus de leyenda con una imagen positiva, mientras él quedaba relegado al papel eterno de villano. Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li o Van Damme eran recordados como héroes admirables, mientras que su nombre evocaba temor o brutalidad. Esa comparación constante lo hizo sentir en muchos momentos como un actor de segunda categoría, a pesar de haber marcado a millones de espectadores. El aislamiento no fue solo emocional, también fue físico. Con los años, Bolo optó por retirarse de la vida pública. Aparecía cada vez menos en entrevistas, rara vez asistía a eventos y se refugiaba en su familia y en el silencio. Durante mucho tiempo ese silencio fue interpretado por algunos como desdén o arrogancia, pero en realidad
Era una forma de protegerse del ruido exterior. No quería seguir siendo visto como el monstruo. Preferí desaparecer antes que alimentar esa imagen, explicó. Esa etapa de incomprensión y soledad lo marcó profundamente, pero también lo obligó a confrontarse con su verdadera identidad. Sin la máscara del villano, sin los focos del cine, tuvo que encontrarse con Yang-se, el hombre detrás de Bolo Yeung. Ese proceso doloroso pero necesario lo llevó a reconocer sus fragilidades y a aceptar que la fama, aunque poderosa, no llena los vacíos más profundos. Paradójicamente fue en esos años de retiro donde comenzó a valorar la paz que nunca había tenido en sus tiempos de gloria. Lejos de los sets, encontró consuelo en la vida sencilla, en los entrenamientos moderados, en los recuerdos de sus inicios. La fama ya no era prioridad, y la soledad, aunque dura, se convirtió en un espacio para redescubrirse. Así el lado oscuro de la fama mostró que incluso los íconos más intimidantes también sufren las consecuencias de los estereotipos y de la incomprensión. Bolo Yeung, el villano eterno de la pantalla, resultó ser un hombre sensible marcado por la paradoja de haber sido amado y temido al mismo tiempo, pero casi nunca comprendido. A los 79 años, después de una vida dedicada al cine, al entrenamiento y al silencio voluntario, Bolo Yeung decidió abrir su corazón y dejar un mensaje que va mucho más allá de las artes marciales y de los músculos que lo hicieron famoso. Ya no es el antagonista implacable que atemorizaba a héroes en la pantalla ni el monstruo de músculos que marcó generaciones. Hoy lo que queda es un hombre que mira hacia atrás con honestidad y hacia adelante con serenidad, dispuesto a compartir lo que ha aprendido de su camino, lleno de luces y sombras. En sus palabras, el verdadero legado no son las películas, ni los combates ficticios que protagonizó, sino las lecciones de vida que nacieron del sacrificio, del dolor y de la superación. La fuerza no está en los músculos ni en los golpes. La verdadera fuerza está en levantarse después de cada caída, en soportar la soledad y en ser fiel a uno mismo, confesó con una calma que solo da el tiempo. Esa reflexión tan sencilla como profunda es quizás el resumen más claro de lo que Bolo Yeung quiere dejar al mundo. El actor reconoció que durante muchos años se sintió atrapado por la etiqueta del villano, pero que con el paso del tiempo comprendió que esa imagen, aunque incompleta, también formaba parte de su legado. El público me recordará como el enemigo. Y está bien, porque sin enemigos los héroes no existen. Yo fui parte de algo más grande que yo mismo, explicó con una sonrisa nostálgica. Esa aceptación tardía lo liberó de resentimientos y le permitió reconciliarse con su historia. En sus últimos testimonios, Bolo mostró una faceta que pocos conocían, la del hombre reflexivo, casi filosófico, que habla de la vida no desde la rabia, sino desde la experiencia. Aconsejó a los jóvenes que no se dejen deslumbrar únicamente por el éxito exterior, que cultiven también la paz interior. Puedes tener todo dinero, fama, admiración, pero si no tienes calma en tu corazón, siempre estarás vacío, advirtió. Sus palabras, cargadas de sabiduría, resonaron como el testamento de alguien que conoció los dos extremos de la vida pública, la adoración y el aislamiento. El mensaje final de Bolo también estuvo teñido de gratitud. A pesar de las heridas, reconoció el amor de los fanáticos que lo acompañaron por décadas, que convirtieron sus escenas en recuerdos imborrables. Gracias a quienes me vieron no solo como el villano, sino como parte de su infancia, de sus sueños, de su pasión por el cine. Sin ustedes yo no sería leyenda, declaró con humildad. Esa gratitud sincera revelaba que detrás del físico imponente siempre hubo un corazón sensible que necesitaba ser reconocido. En la intimidad de sus últimos años, Bolo encontró refugio en la familia, en los entrenamientos ligeros que aún mantiene como rutina, y en la simplicidad de una vida sin reflectores. No busca redención ni aplausos, solo desea que el mundo lo recuerde no como un monstruo, sino como un hombre que dio todo en lo que amaba. Si algo aprendí es que el papel que interpretas no es lo que eres. Y yo, al final, solo soy Yang-se, un hombre que amó el cine y que luchó por ser fiel a sí mismo, afirmó. Ese contraste entre el personaje y la persona es quizás la enseñanza más poderosa que deja. Durante décadas el mundo confundió al villano con el hombre, pero hoy con sus propias palabras
Bolo Yeung separa esa línea y ofrece un retrato más humano y cercano de sí mismo. En su vulnerabilidad, en su sinceridad y en su serenidad, se revela una fortaleza distinta más duradera que cualquier músculo, la fortaleza de aceptar quién es realmente. Así el mensaje final de Bolo no es de dureza ni de desafío, sino de paz. No invita a la violencia ni a la competencia, sino a la reflexión y a la calma. Entrena tu cuerpo, sí, pero no olvides entrenar tu espíritu. Porque cuando el cuerpo se debilita, es el espíritu lo que te sostiene, concluyó. Y con esa frase cerró un ciclo que había comenzado décadas atrás, cuando un niño pobre de Guangzhou soñaba con hacerse fuerte para sobrevivir. Hoy convertido en una leyenda, Bolo Yeung ya no necesita demostrar nada. Su testimonio queda como herencia para quienes lo admiraron y para quienes alguna vez confundieron al hombre con el villano. Su verdad compartida al borde de los 80 años es la prueba de que incluso los íconos más temidos en pantalla también buscan al final lo mismo que todos: comprensión, serenidad y un lugar en la memoria del mundo. La historia de Bolo Yeung es mucho más que la de un villano de cine. Es la de un hombre que desde la pobreza de su infancia hasta la gloria de Hollywood aprendió que la verdadera fortaleza no se mide en músculos ni en golpes, sino en la capacidad de soportar la soledad, la incomprensión y seguir adelante fiel a uno mismo. A los 79 años, su voz nos recuerda que detrás de cada personaje, detrás de cada máscara del cine, siempre hay un ser humano que siente, que sueña y que busca paz. Su mensaje final no es de fuerza bruta, sino de serenidad. Cuidar el espíritu tanto como el cuerpo, porque solo así se puede alcanzar una vida plena. Si esta historia te conmovió, te invitamos a reflexionar. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por lo que aparenta y no por lo que realmente es? ¿Qué huella queremos dejar cuando se apaguen las luces? Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo relatos íntimos y humanos de las grandes leyendas del cine. Acompáñanos en este viaje donde las luces y las sombras se entrelazan para mostrarnos la verdad detrás de cada mito.